todos los que tenemos que estar, así que empezamos esta sesión. Muchas gracias a todos, gracias por sumarse. Mi nombre es Claudia Alderete, soy parte del staff de profesores de Grow y además estoy a cargo de lo que es el área corporativa, de entrenamientos corporativos de Grow. Cualquier cuestión que tengan, si no me escuchan, me dejan saber. Sepan que si desaparezco un par de minutos puede haberse caído mi conexión, pero voy a volver. No entrar en pánico, como me pasó recién, simplemente para que estemos todos en la misma página. ¿Qué nos convoca hoy? Bueno, cómo comunicar en tiempos de crisis, y en este caso en particular, la definición de crisis tiene que ver específicamente con una crisis que es común a todos. Es decir, no el sentido de crisis más tradicional en el cual una compañía, una marca está atravesando una situación problemática específica, ya sea porque tiene un problema con un producto, ya sea porque hay un accidente en una planta, ya sea porque hay un accidente, por ejemplo, en el caso de una línea aérea con un avión. En este caso estamos hablando de una situación de crisis que nos atraviesa a todos y a todas por igual, a todo tipo de negocio, a todo tipo de industria, impactando a algunos negocios y a algunas industrias de una manera mucho más profunda que a otras. Entonces, el desafío es entender de qué forma las marcas, las organizaciones, las más grandes, las más chicas, deberían idealmente encarar su comunicación en estos tiempos que son un poco extraños. Maru, entiendo que decís que se escucha entrecortado, muchas veces tiene que ver con que todos nos estamos conectando desde las conexiones caseras. Lo que yo les recomiendo a todos y a todas es corten el uso de internet de todo otro dispositivo de la casa y alóquenlo al dispositivo desde el cual estén mirando esta sesión. Evidentemente eso es la única que tiene ese problema. Bien, quiero darles un poco de contexto acerca de por qué esta crisis es tan distinta en su impacto y en los cambios de hábitos que vamos a ver a continuación, respecto a otras crisis de una naturaleza bastante similar, como puede ser la pandemia de N1H1, de la gripe aviar en 2009. Lo que ha cambiado en esos 11 años que pasaron desde 2009 hasta esta pandemia de 2020 es que hoy la mitad de la población de Internet está conectada. Hoy se calcula que aproximadamente el 60% de la población del mundo está conectada y en algunos países, como por ejemplo los países un poco más desarrollados de Estados Unidos y Europa, la penetración de Internet llega o es superior al 90%. En Argentina estamos entre un 87-89%, eso depende qué analista lean, pero es bastante alta y una de las más altas de toda la región, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante poblaciones tan conectadas, el consumo de información se convierte en clave, al punto tal que incluso hoy muchos de nosotros elegimos desinfoxicarnos, es decir, desintoxicarnos de información y tratar de desconectarnos a veces por un rato o por un par de días del cúmulo de información que atraviesan todos los medios, no importa cuál, tu red social favorita, desde Instagram hasta TikTok, obviamente pasando por Twitter, Facebook, los portales de noticias, todo parece hoy girar alrededor del coronavirus y por eso mismo las marcas, las compañías, las organizaciones e incluso los individuos que brindan servicios tienen que estar súper ajustados y muy en sintonía con lo que está pasando, y la comunicación más que nunca cumple un rol absolutamente fundamental. El coronavirus lo domina todo, todas las conversaciones, donde quiera que vayas, cuando salís de tu casa, si salís por algún motivo, todo te recuerda al coronavirus. Todo me recuerda a ti, coronavirus, podría ser un título de una canción. Entonces, como esta es una problemática que nos atraviesa y que atraviesa a todo tipo de organización, la realidad es que, como dicen los chinos,
crisis es oportunidad. Es decir, en esta situación de crisis no necesariamente una organización o una compañía debe dejar de comunicar, sino que tiene que hacerlo bajo algunos parámetros o teniendo algunas consideraciones muy importantes en mente, y vamos a ver algunos ejemplos bastante concretos que los pueden ayudar o las pueden ayudar a reencauzar la comunicación del emprendimiento o la marca para la que estén trabajando. Uno de los principales impactos que esta pandemia que estamos atravesando y su correlato directo, que es esta cuarentena obligatoria, por lo menos en países como Argentina, como Colombia, es que nuestros hábitos han cambiado de manera radical. Como nunca necesitamos del apoyo de servicios online, estamos súper enganchados a información de todo tipo y de múltiples fuentes. Puse la televisión, el icono de la televisión como un ejemplo. Algunos ni siquiera miramos televisión, pero digo, como una representación universal del consumo de información. Todo lo que tiene que ver con salud mental y salud física, ¿no? Cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano. La salud mental, la salud física se han convertido en temas de conversación, en temas de debate, en una temática importante, casi como en ningún otro momento hasta ahora. Ha surgido una necesidad de esparcimiento, de diversión muy importante, porque muchos de nosotros, como puede ser por ejemplo mi caso, yo trabajo desde casa hace casi 3 años, entonces mi día a día no ha cambiado radicalmente a lo que es de forma habitual, pero para muchas y muchos sí ha cambiado de forma radical y tienen mucho más tiempo para el esparcimiento, lo cual representa un desafío. Y por otro lado también surge lo mejor de la humanidad, lo mejor de nosotros como especie, que es esta necesidad, estas ganas de colaborar en lo que sea posible, sobre todo ante la realidad de que los sistemas de salud, por más fuertes que sean en todo el mundo, ante una pandemia de esta naturaleza tienden a colapsar. Y sobre todo en la coyuntura argentina, donde tal vez la salud pública no goza de la mejor salud, se convierte todavía en más necesario o más necesaria cualquier acción que nos permita colaborar con aquello que está ocurriendo. Entonces, ante estos cambios de hábito, estos son solo algunos de los muchos que han ocurrido, pero me parece que son los más relevantes en relación a lo que las marcas pueden hacer sobre ellos, teniendo este panorama, esta foto del cambio de hábitos que el coronavirus nos ha traído en el plazo de las últimas 3 o 4 semanas, es la base, es el material de trabajo a partir del cual las marcas deberían repensar su comunicación, y a partir de esto es donde quiero mostrarles algunos ejemplos que tal vez puedan servirles. Las marcas tienen una plataforma y una responsabilidad muy grande porque son una parte fundamental de la vida de las personas. Y cuando hablo de plataforma, en este contexto hablo de la posibilidad de comunicar de manera masiva. No me estoy refiriendo a una plataforma tecnológica específica como por decirles Instagram. Estoy hablando plataforma como la definición de la posibilidad de hacer llegar un mensaje a una audiencia vasta y mucho más allá de cualquier tipo de frontera física. Entonces, dado que esa plataforma existe, se espera de las marcas en situaciones así que hagan su parte, que colaboren y que realmente empiecen a formar parte de la solución o de por lo menos algún tipo de actividad paliativa de aquello que está pasando. ¿Y cómo pueden las marcas hacer esto? Bueno, pueden hacerlo a través de acciones que tengan o que busquen un impacto desde el punto de vista de la comunicación. Pueden hacerlo desde una comunicación relacionada al servicio. Pueden hacerlo a través de la información, de poder comunicar y brindar información que sea útil, en este caso en particular respecto al coronavirus. Ustedes saben que estamos atravesando una etapa en donde luchamos contra 2 pandemias, el coronavirus por un lado
y la información falsa, las fake news acerca del coronavirus por otro. Entonces, en este caso, el rol que las organizaciones y las marcas pueden llegar a cumplir en términos de pelearle a las fake news es súper clave. Por otro lado, las marcas pueden comunicar desde el punto de vista de la utilidad, desde dar a la audiencia un contenido que sea relevante y también útil. Pueden colaborar en esa necesidad de esparcimiento, de entretenimiento que estamos teniendo, porque muchos tienen más horas libres y además cuando terminan de trabajar no pueden hacer sus habituales actividades de esparcimiento. Y por otro lado también pueden ser unos grandes catalizadores de esas ganas de colaborar con lo que está pasando que muchos de nosotras y nosotros tenemos. Vamos a ver algunos ejemplos. En términos de impacto, Coca-Cola salió con esta pieza en la cual su isólogo aparece con cada una de las letras distanciadas una de las otras. Y en este sentido, este tipo de acciones son meramente de impacto comunicacional. Es decir, se registra lo que está pasando y se lo traduce en una pieza que puede tener un mejor o un peor impacto, pero que simplemente se trata de un hecho comunicacional, no va mucho más allá, no hay una llamada a la acción, no hay algo posterior a esta pieza, es algo meramente declamativo. Algo parecido es lo que pasó con un hecho inédito, en Argentina por lo menos, que es que el 19 de marzo de este año, que parece que fue hace como 5 años, todos los diarios de tirada nacional en Argentina salieron con la misma tapa, con este mensaje de al virus lo frenamos entre todos y con el hashtag somos responsables. En este caso, si bien la movida fue de altísimo impacto, la verdad es que ver en los kioscos de diarios todas las portadas iguales fue bastante interesante, nunca lo habíamos visto antes. Sin embargo, algunos analistas, entre los que me incluyo, desde el punto de vista de la comunicación, creo que había una oportunidad para poder hacer algo más, ¿no? Más allá de viralicemos la responsabilidad, somos responsables, creo que hubiera sido interesante una bajada directa de quédate en tu casa, ¿no? Esto ocurrió cuando la cuarentena obligatoria en Argentina ya era un hecho. Entonces creo que si bien tuvo mucho impacto, hubo una oportunidad perdida de bajar un mensaje concreto acerca de cómo frenamos ese virus entre todos, y si se fijan, en ninguna parte del copy de esta pieza aparece esta llamada a la acción de quédate en tu casa, o lavate las manos, o cuida a tus mayores, que son algunos de los 3 o 4 principales herramientas que tenemos para frenar la propagación de este virus. Desde el punto de vista también del impacto, fue interesante lo que pasó con Mercado Libre, que cambió su tradicional logo de darse una mano a el que ahora se convirtió en el saludo socialmente aceptado, el abrazo de codo o el saludo de codo. Y es interesante la historia de esto porque en 24 horas, desde que la agencia creativa tuvo la idea hasta la aprobación del cliente, en 24 horas esto se pudo concretar, y es un muy buen ejemplo de lo que llamamos el marketing en tiempo real o el marketing en real time, ¿no? En 24 horas poder cambiar el logo de una compañía y aplicarlo a nivel regional en sus diferentes plataformas digitales, sobre todo, habla de una organización lo suficientemente aceitada. Pero Mercado Libre no se quedó solamente en el impacto, sino que también trabajó con otras medidas bastante interesantes y fue punta de lanza respecto a esta posibilidad de que la mayor parte de su operación empezó a trabajar de forma remota. Piensen que Mercado Libre tiene operaciones en 8 países y más de 20 oficinas alrededor del mundo. Lo que hicieron fue realmente adelantarse bastante a lo que fue luego la cuarentena obligatoria y le dieron a la mayor parte de su staff la posibilidad de trabajar de forma remota, y adicionalmente a estas medidas también tuvieron toda una serie de medidas respecto a las ventas y las comisiones
que cobraban en la plataforma para determinados tipos de productos y controlaron o hicieron un esfuerzo en controlar los abusos en el aumento de precios de los productos relacionados con cuidado de la salud de higiene, sobre todo alcohol en gel, guantes, barbijos, elementos de desinfección. Así que en este caso no solamente hubo una comunicación relacionada al impacto, sino también una serie de medidas concretas que pusieron a la compañía bastante al frente de hacer cosas que realmente tuvieran un cambio, un impacto fuerte en la población. Cuando hablamos de servicios, hablamos de que cualquier compañía que brinde cualquier tipo de servicio tangible o intangible para su audiencia, es importantísimo poder comunicar de manera clara cómo vas a empezar a operar a partir de esta coyuntura en la que nos encontramos. Es decir, a partir del hecho de que tu audiencia va a estar en cuarentena obligatoria, es decir, no va a poder salir de su casa para realizar prácticamente ninguna acción, cómo vos, como compañía, como marca, como organización, respondés a eso. En el caso de Edenor, que es la compañía de electricidad de una parte de Argentina, lo que ellos hicieron fue que todos los trámites que en una situación habitual o una situación de normalidad, entre comillas, algunos se hacen de forma presencial en sus oficinas, pasaron a un modelo a través del cual todos los trámites se podían hacer a través de Edenor Digital, que es la oficina digital que atiende 24 horas al día. Este es un muy buen ejemplo de una adaptación rápida. Hubo muchos bancos, compañías que brindan servicios de internet, también compañías relacionadas con tarjetas de crédito, pudieron adaptarse con mayor o menor rapidez a esta necesidad o a esta realidad de que las personas no podían salir de su casa, y este es un ejemplo de cómo comunicarlo a través de un video que instaba a descargar la aplicación para poder hacer la gestión online. Por otro lado, Tuenti, Argentina, operadora de telefonía móvil, al principio de la cuarentena, por lo menos en Argentina, y entiendo que en el resto de Latinoamérica fue bastante parecido, había un gran interrogante, que era: ¿Internet va a soportar que tantos de nosotros estemos más conectados que nunca? Entonces, Tuenti salió con esta campaña del uso responsable de Internet, dando algunos beneficios, recalcando o remarcando cuáles son los beneficios que la marca tiene, pero también dando algunos tips, como por ejemplo no mandar videos o mensajes de audio largos, porque son los que ocupan la mayor cantidad de banda ancha o de banda de tráfico de internet. En el caso de Spotify te hacían la recomendación de descargarte las listas, así las podés escuchar desde tus dispositivos sin hacer el streaming, es decir, sin ocupar tanto ancho de banda. Entonces, en este caso el servicio también tenía que ver con proveer a la audiencia de tips concretos acerca de cómo cuidar un bien tan preciado para esta época como es una buena conexión a Internet. Otro ejemplo, que no fue el único en la industria de retail o en la industria de la venta minorista, es el caso de lo que hizo Carrefour Argentina, que es alocar una parte de su horario de atención exclusivamente para los mayores de 60 años, que son una de las poblaciones de riesgo de cara al coronavirus. Entonces, tanto los hipermercados como los markets, que en Argentina son una versión más chiquita de los supermercados, tenían un horario de atención específico de 1 hora solo para las personas mayores de 60. Y esto es algo que hicieron varios supermercados y realmente tuvo una muy buena recepción, porque esta es la realidad. Se supone que los mayores de 60 años no deberían salir de sus casas, pero muchos de ellos no tienen opción porque viven solos y solas o no tienen nadie que pueda hacer las compras por ellos o por ellas. Entonces, este tipo de acciones de parte de los retails o de los comercios de venta
de venta de artículos esenciales, como puede ser comida, elementos de limpieza, realmente fueron muy bien recibidos porque hablaban de una adaptación pensando específicamente en una parte de esa audiencia tan afectada por esta pandemia. Y también, cuando hablamos de servicio, hablamos de poder comunicar qué es lo que pasa con tu negocio cuando estás alcanzado por algunas de las restricciones que en el caso de lo que es Argentina hizo que los cines, los restaurantes, los shoppings o malls estén 100% cerrados, con lo cual en este caso Cinemark Hoyts, una de las cadenas más importantes de cine, lo que hizo fue un hilo con las preguntas frecuentes que surgían y que empezaron a recibir a partir de el decreto que mencionaba esto de que los cines tenían que estar cerrados. Entonces, también como parte de esta etiqueta servicios, es importante poder comunicar de manera clara qué es lo que pasa con tu negocio, con tu empresa, en un momento de crisis como esto. ¿Estás alcanzado o estás alcanzada por algunas de las limitaciones que el gobierno estableció? Si es así, ¿cómo vas a funcionar? Y si no vas a funcionar, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en este caso con las personas que habían comprado entradas por adelantado? Bueno, es muy importante poder comunicar de manera clara y poder detectar cuáles son las preguntas que más o más frecuentes o que más se reiteran, ¿no?, en tu relación con tus clientes. Comunicar qué pasa con tu negocio también es servicio, y hacerlo a través de los medios sociales te descarga o te despeja otras formas de contacto, como puede ser la atención telefónica, por ejemplo. Y en cuanto a la información, les mencionaba antes, ¿no?, esta pandemia de la desinformación o de las fake news está siendo uno de los grandes desafíos en todos los países del mundo, no solamente en Argentina. Y en ese caso, por supuesto, siempre la primera recomendación es ir a las fuentes oficiales, y sin lugar a dudas la Organización Mundial de la Salud es la fuente oficial para seguir cualquier tipo de información acerca de esta pandemia. Y lo que hizo la OMS, que me pareció brillante, es habilitar un canal de comunicación a través de WhatsApp. Yo lo uso, de hecho, agendando ese teléfono y mandando un mensaje. Entras en una lista de difusión, que es una de las funcionalidades que WhatsApp tiene, y de forma periódica la Organización Mundial de la Salud envía información. Por ejemplo, lo último que recibí fue una de las cosas que más se ha estado preguntando en estos últimos días, que es el uso o no de barbijos protectores. Así que este es un gran ejemplo de una organización que en esta crisis tiene un rol fundamental y que aprovecha uno de los canales de comunicación más importantes que existen en el mundo, por lo menos en el mundo occidental. Hoy piensen que WhatsApp tiene 1.5 billones de usuarios por día. Otro ejemplo de información es algo que lanzó la semana pasada la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, y acá hago el disclosure de que yo trabajo para la Cámara como consultora externa, y AmCham lo que hizo fue generar un sitio, un centro de información oficial, con reportes, con recursos útiles, justamente tratando de dar información de primera mano y de fuentes oficiales. Ahora les voy a mostrar, abierta a todo el mundo, no necesitas ser socio de la Cámara para poder acceder a este sitio, en esta búsqueda de poder brindar información de calidad y de información realmente de primera mano. Entonces, cuando entras al sitio, que es amcham.com.ar/COVID-19, te encontrás desde todas las regulaciones del boletín oficial y toda la información respecto de los permisos de circulación que en Argentina se están utilizando para aquellas actividades que quedan exentas de la cuarentena, pero también, por ejemplo, buenas prácticas corporativas al momento de comunicar o de cuidar a tu personal, informes económicos y fiscales. Obviamente una de las grandes preguntas que surgen en la comunidad de negocios
es, bueno, ¿qué va a pasar con la economía? Y me imagino que eso no solamente es una pregunta que se hace la comunidad de negocios en Argentina, con lo cual poder trabajar eventualmente en un tipo de servicio de esta naturaleza, poder brindar información de fuentes confiables y de primera mano, siempre resulta una muy buena acción a practicar. Y por otro lado, en este caso CodeBit MX es un proyecto de verificación de información relativa al coronavirus, lo que este esfuerzo, que es una organización civil de chequeo de datos, lo que te propone es un modelo parecido a lo que veíamos antes con la OMS, pero en este caso, como les decía, de parte de una organización de la esfera civil, con este muy buen tagline de vacúnate contra la desinformación. La idea es de suscribirte a una lista mediante la cual puedes recibir información relevante y de primera mano en formato de audios o en formato de textos, específicamente en este caso para México, para poder estar informado con información cierta y pelearle a las fake news. Y cuando hablamos de utilidad, hablamos de cualquier tipo de contenido que sirva a tu audiencia para, de alguna forma, estar informado y poder aplicar las mejores prácticas para evitar la propagación de este virus que, como mencioné antes, tiene al lavado de manos, al buen lavado de manos, lavarse bien las manos de una buena forma, una de sus principales armas. Y en este caso surgió de una manera muy, muy creativa, muy divertida, no sé cuántas o cuántos de ustedes lo han visto, pero es un sitio que se llama Wash Your Lyrics, que sería algo así como lava tu letra de una canción, que te permitía elegir una canción y te generaba este póster que después podías compartir en diferentes redes sociales, enseñándote el paso a paso del lavado de las manos al son de la canción que vos eligieras. Entonces, acá hay una mezcla entre algo que es útil, pero también algo que es lúdico, ¿no? Entonces, lo útil o lo educativo no necesariamente tiene que ser solemne. Es súper interesante el impacto que tiene mezclar estos vectores, la información útil más algún elemento de lo lúdico. Y realmente lo vi circular muchísimo en distintas redes sociales, lo vi en Facebook, lo vi en Twitter, lo vi en Instagram, porque bueno, esta pieza te permitía compartirlo donde vos quisieras. Ahí abajo tienen la URL washyourlyrics.com. Después la voy a escribir en el chat. Otro ejemplo de contenido útil o de utilidad es todo lo que tiene que ver con salud mental. Les mencionaba que tanto la salud mental como la salud física se convirtieron en dos grandes preocupaciones en el marco de esta pandemia, y en este caso esta organización llamada Bridge the Gap, que trata temáticas sobre todo relacionadas a género en Argentina y en toda América Latina, lo que hicieron fue proponer hacer una transmisión en vivo en Instagram con dos psicólogas que atendieron consultas, en realidad no consultas desde el punto de vista de hacer una sesión de terapia, sino preguntas concretas de la audiencia acerca de cómo pasar esta situación de pandemia que para muchas personas nos resulta muy angustiante, nos genera ansiedad, nos genera muchas preguntas acerca de qué es lo que va a pasar en el futuro con nuestros trabajos, si nuestra vida va a volver alguna vez a ser normal en el sentido de normal como la conocíamos. Así que poder brindarle a tu audiencia acciones relevantes, contenido, pero también acciones concretas relevantes, es crucial, y para muchas marcas u organizaciones, como en el caso de Bridge the Gap, esto resulta relativamente sencillo de implementar porque ya tienen a las especialistas, a estas psicólogas, como parte de su staff. Entonces también lo que es importante es entender de lo que yo tengo como marca u organización, qué es lo que puedo usar o a quiénes puedo usar en el mejor sentido, quiénes son aquellas personas que hacen el mejor fit para poder, en todo caso, proponer algo de esta naturaleza.
que es algo bastante parecido a lo que hizo Medife, que es una compañía que brinda servicios de salud, es una medicina prepaga, y en este caso, a través de un video con un médico de su staff, lo que hicieron fue generar un video en donde explican las diferencias de síntomas entre lo que es una gripe común y las señales de alerta que hay que mirar en el caso de el coronavirus, sobre todo en los grupos de mayor riesgo, como pueden ser las personas mayores de 60 años. Y en todo el video también se atraviesa este mensaje de respetar la cuarentena, de lavarse las manos, y si se fijan en el posteo, esto es una marca de Argentina, también se brinda la información sobre los teléfonos a los cuales consultar en el caso de tener alguna duda, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lo que es la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, y también a través de la aplicación móvil de esta organización llamada Medife. Entonces, ¿de qué forma te convertís en una organización que genera contenido útil, que puede ser utilizado prácticamente en cualquier momento en el marco de lo que dure esta pandemia, pero también haces este plus de brindar información pública, como estos números que les mencionaba para poder llamar y hacer consultas en el caso de que las tengas? Y cuando hablamos de esparcimiento, lo que hemos visto en toda Latinoamérica, puse como ejemplo Flow, que es el servicio de contenidos de Cablevisión, que es una de las grandes operadoras de internet aquí en Argentina, pero esto también pasó, por ejemplo, con HBO, con Fox, que liberaron sus canales premium. Entonces, sabiendo que las personas van a pasar mucho más tiempo en su casa, porque por lo menos en Argentina y en otros países de Latinoamérica no tienen opción, lo que estas marcas hicieron fue poner a disposición más posibilidades de esparcimiento. ¿Y qué logran con esto? Bueno, que tal vez eventualmente algún cliente que hace esta prueba de los canales premium entienda cuál es el valor que agreguen y los compre, o eventualmente fidelizar a los clientes que ya tienen, pero también obviamente construyen marca, ¿no? Porque se paran en un lugar solidario, que por supuesto hoy en día para cualquier marca es interesante o importante desarrollar. Y otra cosa relacionada con el esparcimiento es esta constante usina de creatividad que es Internet. Les voy a poner un poco de contexto, sobre todo para quienes están viendo este webinar y no son de Argentina. Todo empezó con un video que se hizo con varios famosos en Estados Unidos, en el cual distintos famosos cantaban un pedacito de la canción Imagine o Imagina de John Lennon. Y lo que pasó es que varias celebrities, les diría, no de nivel A, sino por ahí de clase B, ¿no? Como un poco más abajo, hicieron una versión en español de Imagine, en donde la palabra Imagine estaba traducida como supón. Entonces, supón que hay un mundo sin fronteras, y la verdad es que el resultante de ese video generó más gracia y más risas que consideración. Y este usuario generó quién es quién, porque la verdad es que los celebrities, entre comillas, no eran tan conocidos. Entonces esta persona generó un quién es quién, porque no todos reconocíamos a quienes aparecían en este video, y además abajo no aparecía el nombre de quienes eran. Y bueno, esto es un gran ejemplo de cómo eventualmente desde lo creativo poder generar algo lúdico y que entretenga a la audiencia. Sí, algunos famosos clase B se vieron favorecidos, y algunos no tanto.
Obviamente no puedo dejar de mencionar todo lo que está haciendo Grow en términos de esparcimiento, y cuando hablo de esparcimiento no hablo solamente del esparcimiento desde el punto de vista de la diversión o del entretenimiento, sino también de este tipo de cosas, lo que estamos haciendo hoy, cómo poder aprovechar tu tiempo para hacer cursos, para tomar estos webinars que propone Grow. Está toda la programación en growescuela.com/cuarentena de lo que va a venir, así que les recomiendo mucho que lo puedan visitar y ver qué otras cosas más pueden llegar a ser de interés para ustedes, pero para marcas que tienen que ver con lo educativo, este tipo de acciones resultan clave porque mientras más tiempo las personas tienen, más posibilidades hay de que quieran usarlo para adquirir nuevas habilidades. Y también, cuando hablamos de esparcimiento, hace un par de días atrás, un webinar de esta naturaleza también hecho por Grow, con un ex director creativo llamado Javier de la Fuente, en el que Javier de la Fuente hoy en día se dedica a la creación de juegos, es famoso por un par de juegos de cartas, y además de esos juegos de cartas, generó este juego que se llama Cuarentenarda, básicamente con el lema de juntarnos, un juego para juntarnos sin salir, a través de un sitio que te propone descargarte una serie de cartas y jugar con tus amigas y con tus amigos a través de WhatsApp, a partir de varias consignas, ¿no? Por ejemplo, jugar un mundial de stickers, contar hace cuánto tiempo que no te revolcás, mandar una foto de tu infancia para ver qué tan mal te trató el tiempo a lo largo de estos años. Y bueno, y el primero en responder la consigna gana puntos, y la idea es que el primero que llegue a 40 puntos o la primera que llegue a 40 puntos gana. Entonces, para Javier, obviamente, haber generado este juego es, en el marco de esta pandemia, es una gran forma de exponer su marca, hoy 100% concentrado en generar juegos, de levantar el perfil de su marca a través de una acción bastante interesante y creada en el marco de esta pandemia en particular. Y después un punto que me resulta clave, ya llegando al final de la presentación, que tiene que ver con brindarle a las personas la posibilidad de colaborar de alguna manera con esto que está pasando. Entonces, por ejemplo, aquí ven una iniciativa que se llama Paga Cuenta, que tiene que ver con poder pagarle a profesionales que generalmente, sobre todo en Argentina, trabajan en modelos de economía informal, como pueden ser peluquerías, peluqueras, electricistas, plomeros, personas que hacen fletes o que transportan cosas, masajistas, comercios pequeños de tu barrio, pintores, personas que reparan cosas, electrodomésticos, fontaneros, etcétera, poder pagarles a cuenta el uso de sus servicios para cuando termine la cuarentena. ¿Por qué? Porque estas personas hoy en día forman parte de los grupos más afectados a nivel impacto económico. ¿Por qué? Porque al no poder salir de sus casas y al tener sus negocios cerrados, dejan de tener flujo de dinero, o lo que se llama cash flow. Entonces, a través de pagarle a cuenta un servicio que vas a usar después, lo que estás haciendo es apoyando a que esa persona o que esa pequeña empresa, ese negocio de barrio, pueda mantener su operación hoy, y sobre todo para mantenerlo para el futuro. Este no es el único, Paga Cuenta es uno, también hay otro dando vueltas que se llama Compra Anticipada. Básicamente los negocios se suben a estas plataformas y uno puede buscarlos por zona y pagar a través de medios electrónicos un servicio que va a utilizar después. Yo se lo pasé a mi peluquería de cabecera diciéndoles: yo te pago el retoque de raíces y un corte de pelo si ustedes implementan esto. Por otro lado, organizaciones como MEP, que es un
colectivo de mujeres en publicidad del cual formó parte, organizó una campaña para recolectar fondos e insumos para los hospitales y sobre todo para los profesionales de la salud, que las y los profesionales de la salud que le están poniendo el cuerpo a esta pandemia, que son el primer cordón, el primer y último frente de batalla, y en ese sentido toda la campaña se basó en recolectar suministros o recibir donaciones en dinero para comprar suministros a través del trabajo con una ONG, y esto es justamente un ejemplo muy acabado de esta idea de darle a las personas un lugar en el cual colaborar, una acción en la que puedan colaborar simplemente a través de un par de clics. Y este es un caso súper interesante de Coca-Cola en España. Obviamente las empresas grandes tienen posibilidades muy distintas en términos de escala de cómo colaborar ante una crisis de esta manera, de esta magnitud y de esta profundidad. Y lo que hizo Coca-Cola en España fue, primero que nada, pausar toda su publicidad, es decir, dejar de alocar presupuesto a la publicidad bajo el lema de que para ellos lo prioritario hoy es la seguridad y el bienestar de toda la sociedad, y lo que hicieron fue donar 120 millones de dólares para apoyar la lucha contra el coronavirus en España, teniendo en cuenta que España e Italia son dos de los países más golpeados en Europa por esta pandemia, y la verdad es que ha sido una acción extremadamente bien recibida, porque lo que se espera, lo que les mencionaba al principio, de las marcas que tienen una gran plataforma, es que la utilicen para el bien, y este es un gran ejemplo. Otro ejemplo es de Roche Latinoamérica, el laboratorio, que lo que hicieron fue crear o poner en marcha un hackathon junto con otras organizaciones, pero siendo ellos una de las organizaciones que estuvieron participando y sobre todo estuvieron divulgándolo, una hackathon para tratar de encontrar diferentes abordajes y soluciones para el coronavirus, no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista social y de acceso a la salud. Entonces, entre el 3 y el 5 de abril, una hackathon obviamente virtual, online, en toda Latinoamérica, con distintos tipos de especialistas, desde médicos, personas especialistas en innovación, personas especialistas en tecnología, que participaron de esta hackathon para tratar de buscar diferentes tipos de soluciones a las diferentes problemáticas que nos trae esta pandemia. Y, por supuesto, como no podría ser de otra manera, también en el marco de esta pandemia aparecen las marcas que no. Es decir, aquellas marcas que no suman, no producen contenido relevante, que no cumplen ninguna de estas características que mencionaba al principio, no brindan servicios, no dan posibilidades de colaboración, no colaboran con producir contenido que eduque o que luche contra las fake news, y les voy a dar dos ejemplos. Primero, Teis Sports, un canal de 100% abocado al contenido relacionado con deportes. El domingo salió con la pieza que ven a la izquierda de la pantalla, mostrando a una karateca argentina que ganó una medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, mostrando su entrenamiento. Hice una captura de pantalla, si bien el original es un video, para que vean qué es lo que Teis Sports nos propone que hagamos. Nos está proponiendo que hagamos una especie de plancha en la cual te impulsás para arriba y volvés a caer en el mismo lugar, y lo haces varias veces. En un momento en el cual la comunidad médica está alocada a salvar vidas de personas contagiadas por coronavirus, lo último que necesita la comunidad médica de cualquier lugar del mundo es más personas lastimadas yendo a las guardias, y les puedo asegurar que cualquier persona
que intente hacer una cosa así sin tener preparación física anterior va a terminar o con una muñeca quebrada, o sin dientes, o con la cabeza partida. Entonces, la verdad es que también hay que comunicar de manera como súper responsable, porque muchos influencers, muchas marcas relacionadas al deporte, muchos gimnasios, salieron a hacer clases en vivo o a dar tips para hacer ejercicio en casa, pero sin considerar que tal vez no todo el mundo está en condiciones físicas para hacer ese tipo de ejercicios. Y la otra cosa que me parece interesante destacar respecto a Teis Sports es que todo lo que comuniques o cualquier acción de comunicación que elijas hacer en el marco de estos vectores de comunicación que mencionaba al principio, deberían ser relevantes para el tipo de marca que sos. Entonces, en este caso, a mí, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación y en mi experiencia como consultora en comunicación y marketing digital, me hace muchísimo ruido que una marca que se dedica al deporte se convierta en una especie de medio de comunicación informativo que contabiliza la cantidad de muertos que hay por coronavirus en Argentina. Realmente está como totalmente fuera de registro de lo que yo espero que una marca de esta naturaleza haga, ¿no? Y quien para mí se lleva por ahora el premio a peor forma de comunicar en medio de una pandemia de coronavirus es Milka Argentina, que publicó esta pieza como parte de una story en Instagram. Y esta pieza tiene varias cuestiones para tenerlo. Sí, Antun acá nos dice que borró tanto del feed como de las stories esta pieza, porque fue muy criticada por varios motivos. Primero, porque está completamente fuera del registro de comunicación que la marca históricamente ha tenido. Es una marca familiar que acá sale a hablar de una forma que uno podría pensar que es mucho más propia por ahí, no sé, de una marca de cerveza en el marco de un mundial de fútbol, ¿no? Esta cosa de poner huevos. Y por otro lado, desde el punto de vista de la perspectiva de género, que creo que hoy cualquier persona que se dedica a la comunicación o al marketing debería instruirse en perspectiva de género, toda esta pieza habla de poner huevos, ¿no? Genitalidad 100% masculina, genitalidad masculina como fuente de poder, como fuente de coraje, dejándonos a las mujeres, que le estamos poniendo mucho ovario a esta pandemia, en algunos casos y por cuestiones de índole coyuntural, incluso hasta más ovarios que huevos, porque se dan estas situaciones donde las mujeres se tienen que ocupar de hacer su trabajo de forma remota, de los chicos y de las actividades de la casa. Seguramente a algunas mujeres de las que están conectadas esto no les va a resultar ajeno. Con lo cual esta pieza completamente fuera de registro, totalmente desubicada con la comunicación. Cuánto mejor hubiera sido que Milka Argentina llevara chocolates o huevos de Pascua a las guardias para de alguna forma darles un momento de alegría, un momento de placer a aquellos que están poniéndole el cuerpo a la pandemia, o eventualmente en vez de comprar un huevo de Pascua, donar esta plata. Hoy es tan fácil a través de medios electrónicos donar pequeñas sumas de dinero que realmente no hay ninguna excusa, y como les decía, se les desató una tormenta. Sí, se retractaron, en realidad no se retractaron, borraron el contenido de sus medios, que no es igual a retractarse. Como les decía, hubo varias personas que los salieron a criticar por chabacanos, porque no se diferencian de ninguna forma con cualquier otra marca, y también porque no están contribuyendo en nada, justamente, ¿no? Lo que mencionaba. Bien, y bueno, yo hice una pequeña encuesta en el cual decía por qué esta pieza no funciona, ¿no? Y a este equipo creativo detrás de esta pieza maravillosa, ¿qué pasó? Está full de testículos, es decir, está hecho 100% por hombres, tienen cero perspectiva de género, o yo soy una feminazi. Bueno, por fortuna ganó
la mayor cantidad de votos la tuvo la clara falta de perspectiva de género de la pieza, además de las otras cuestiones que marcaba. Entonces, en resumen, para no sacarles más tiempo, comunicación en tiempos de coronavirus. Tiene que agregar valor de cualquiera de las maneras que mencioné, tiene que actuar con un propósito. No vale la pena comunicar solo porque sí, solo para subirte a este momento que está viviendo el mundo entero. Entender los nuevos hábitos de tu audiencia, saber qué es lo que cambió, poder leer eso y en función de eso adaptar tu comunicación. Y también lo clave es poder adaptarte rápido a lo que está pasando, entender cómo tu negocio necesita cambiar para poder hacer frente a esta situación que no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos cuándo vamos a volver a hacer business as usual o los negocios como siempre o nuestras tareas como siempre, con lo cual no hay que dilatar esa decisión de adaptar lo que sea necesario adaptar, desde teletrabajo, tomar pedidos por WhatsApp, mejorar tu e-commerce si lo tenés, solo algunos ejemplos. Y si no tenés nada para decir, si no podés aportar, si no hay absolutamente nada nuevo que pueda servir, el silencio es salud, es mejor no decir nada, ser dueño de tus silencios que esclavo de tus malos posteos. Y con esto les agradezco muchísimo su atención, les agradezco mucho que hayan participado, les dejo canales de contacto y quiero aprovechar estos minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, le puedo habilitar el micrófono o puede hacer las preguntas por el chat y yo las puedo contestar por lo menos unos 5 minutitos más. Creo que todas las marcas pueden adaptarse de alguna forma a lo que está pasando, que las posibilidades de hacerlo son múltiples, simplemente hay que ser muy consciente de que estamos frente a algo que quemó todos los libros, que nunca vimos, que nunca vivimos y que por eso todos estamos aprendiendo qué hay que hacer y que en el hacer te podés equivocar, pero que es muy importante salir o partir de una buena base, y espero que esta conversación les haya servido para abrirles nuevas posibilidades y nuevos caminos de conversación y de acción para sus marcas, sus emprendimientos o incluso para ustedes mismos como profesionales que brindan servicios. Así que si no me dan palabras, dice, cualquier marca puede salir a advertir sobre las fake news. En realidad, eso es un muy buen punto el que trae Bere. No cualquier marca tiene la validación social. Imagínense a Coca-Cola saliendo a validar o no noticias. En ese sentido, tal vez lo que una marca puede hacer es compartir iniciativas de otras organizaciones que sí están validadas socialmente, como les mostraba el caso de la OMS o el caso de Vacunate contra la desinformación en México. Tal vez no generarlo vos desde cero, pero sí poder replicar acciones de marcas, organizaciones que tienen espalda, que tienen bagaje para hacer estas cosas, y vos como marca ser un simple facilitador de esa información. Esto que siempre mencionamos en el curso de marketing digital, en la parte de estrategia, que es la que yo doy, de poder curar contenido de terceros. Esa también podría ser una posibilidad. Angela pregunta, ¿qué contenido sugieres brindar a familia de colaboradores por canal interno para no saturar el tema de coronavirus? Bueno, la comunicación interna creo que es importantísimo siempre focalizarte en el cuidado de tus recursos humanos, ¿no? Siempre estar con un foco en medidas de prevención en tu casa, y también cuáles son las medidas de prevención que va a adoptar tu compañía o el lugar de trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer teletrabajo o no van a hacer teletrabajo? ¿Cómo va a ser eso? ¿A través de qué herramienta? Me parece que es muy importante. Y la verdad es que
esta idea de saturar sobre el coronavirus, la realidad es que es el tema de conversación. Creo que prácticamente no hay otro tema de conversación que tenga más espacio que este, y realmente es muy importante que las empresas sean claras acerca de cuáles son las medidas que van a tomar de cara a sus recursos y cómo los van a cuidar. Gaby Zabaña dice: como emprendimiento o marca local de una comunidad pequeña se puede replicar acciones de organizaciones de tu comunidad o cómo ayudar a los de tu comunidad. Exactamente, no necesitas crear una iniciativa desde cero. Hay múltiples organizaciones en diferentes países, en municipios, a nivel nacional, a nivel local. Lo importante es poder identificarlas, entender que sean de organizaciones de prestigio, de organizaciones que tengan un respaldo, que sean confiables, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de donar dinero, y poder ser un canal que amplifique esa iniciativa que está llevando a cabo. Sí, Facundo, el webinar va a quedar grabado, seguramente después el equipo de Grow lo va a circular de alguna manera. ¿Qué podemos comunicar los proveedores de eventos? Rosa, la verdad es que no hay una respuesta única a esa pregunta, porque lamentablemente los eventos, por lo menos en Argentina, no sé desde dónde me escribís, pero por lo menos en Argentina los eventos están totalmente cancelados, con lo cual, en todo caso, similar a lo que pasaba con Hoyts, poder comunicar cómo van a seguir, cuáles son las preguntas, qué va a pasar con aquellos eventos que tenías programados, qué va a pasar con aquellos que habían comprado tickets para eventos que tenías programados antes de la pandemia. La verdad es que la respuesta en ese sentido es como súper amplia. Bueno, no estoy segura cuál es la situación que tiene Perú en cuanto a la organización de eventos, pero supongamos que los eventos no se cancelaran, lo cual sería una locura, sí poder comunicar cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar. Veré trae un tema muy interesante, que es hasta qué punto podés salir a vender en un contexto de incertidumbre económica. Bueno, es realmente muy complejo, es la pregunta para hacerse hoy. Creo que todos estamos, quienes vendemos algún tipo de servicio o producto, estamos muy atentos a lo que pasa. Creo que la venta de un producto o de un servicio también tiene una relación directa con la posibilidad de ejecutarlo. Si el curso que vendés o el servicio que vendés requiere sí o sí algo presencial, y es un momento bastante complicado. Y la forma de comunicar tiene que ser bastante delicada y teniendo en cuenta cuál es el contexto, pero un poco lo que le mencionaba Rosa, no hay una respuesta única a esa pregunta. Micaela pregunta: ¿cómo comunicamos en cuanto a clientes políticos, ya que no estamos haciendo alarde del trabajo, pero si no comunicamos parece que no estamos haciendo nada? Bueno, en ese sentido también es importante poder sumarse a comunicar información oficial, poder compartir iniciativas que ayuden a la localidad o a la zona geográfica específica en la que este político es relevante, compartir información de estas fuentes oficiales que mencionaba, como la OMS, o estas iniciativas para no divulgar información falsa. Creo que esa sería lo mejor para hacer en el caso de un político, y por supuesto siempre cuidando las formas, porque lo peor que puede pasar, no solamente para un político sino para cualquier marca, es que se lea que estás tratando de sacarle un provecho a esto que está pasando. Bien, entonces Alan dice que tiene una productora de eventos, que está atravesando un cambio pero no lo siente como tan brusco, que está intentando volver a trabajar con marcas, que ha hecho colaboraciones para aportar desde un lugar, desde agencia creativa, y pregunta si es conveniente que lo haga bajo la misma cuenta, es preferible hacer otra y presentarse de nuevo para no contaminar al público.
Alan, la verdad es que eso excede al marco del webinar, eso ya tiene más que ver con una consultoría específica, así que en ese punto no tengo en esta instancia un aporte para hacer. Bien, les agradezco muchísimo a todas y a todos por su participación. Ojalá se hayan llevado herramientas útiles para implementar y bueno, desearles lo mejor, que puedan atravesar esta pandemia de la mejor forma posible. Cuídense muchísimo, cuiden a los suyos, quédense en sus casas, sigan las recomendaciones oficiales porque es la única manera de poder atravesar esta crisis todos juntos. Les agradezco mucho y quedo a disposición. Gracias.